Vamos a nuestro foro del día de hoy, discriminación legal. Leo que discriminación legal es cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o legales en igualdad de condiciones con otras personas. Esto sucede cuando se establece una distinción injustificada en la ley, la política o en el trato. La discriminación legal puede ser por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil. Y si estamos planteando un foro como este en estos tiempos es porque, por ejemplo, en Estados Unidos puede estarse corriendo el riesgo de cierta discriminación legal. Es lo que vamos a ver. Tenemos dos destacados foristas para el día de hoy. En primer lugar, el doctor Rafael Peñalver, eminente abogado y analista político aquí en Miami. Rafael, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en el programa y más con tan buena compañía como la que tenemos hoy con Liz Rebeca. Muy bien. Liz Rebeca Alarcón es una activista política, es analista, es la creadora de Pulso, una empresa de medios digitales sin fines de lucro que llega a más de 2 millones de suscriptores latinos en todo Estados Unidos. Liz Rebeca, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. De nuevo. Hola Liz Rebeca, no te capturamos completo. ¿Me escuchan? Feliz de Ah, acompañarlos de nuevo. te escuchamos y te vemos siempre muy sonriente. Gracias por estar aquí. A ver, ¿qué es la discriminación legal? Y si tiene sentido plantearla en Estados Unidos en este momento. Vamos a comenzar con el doctor Peñalver. Rafael, por favor. Discriminación legal es cuando el Estado en sí toma medidas que ponen a un sector de la población en una desventaja en forma oficial, como existió en Estados Unidos hasta hace 60 años, cuando empezaron a promulgarse los derechos civiles, especialmente de la comunidad afroamericana, que se les veía como una comunidad totalmente de segunda categoría, donde era legal excluirlos de restaurantes, de hoteles. Eso es un acto oficial, pero también hay otros actos que son extraoficiales. Cuando tú pones a una comunidad entera en la mirilla, Mm. donde se está creando una situación donde esa comunidad, en este caso hoy en día, la comunidad hispana, que cada vez que se abre la boca del presidente es solamente para hablar de los criminales, de los delincuentes, de los ilegales, y a todos se les categoriza en esa misma bolsa, muy desafortunadamente, porque eso nos afecta a todos, seamos legales, ilegales, residentes o ciudadanos. Es cuando tú hablas en esos términos tan despectivos de una comunidad en general, eso afecta a todos los miembros de esa comunidad. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Liz Rebeca, por favor. Sí, bueno, me parece que ahorita lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es no solo el temor a lo que pueda pasar, sino la autocensura y el auto aislamiento, por así decirlo, precisamente por ese temor, ¿no? Lo que está hablando aquí mi compañero hoy en día lo que lleva es que esa retórica de discriminación legal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que ciertos grupos con ciertos beneficios legales, como se ha venido hablando en estas semanas en cuanto a la inmigración, empiezan a sentir ese temor a lo que les pueda pasar. Tenemos a otros grupos dentro de esa misma comunidad ya con miedo de salir, de hacer capaz sus mismas actividades, de causar algún tipo de atención hacia ellos mismos. Entonces lo que yo temo en estos momentos es que en particular la comunidad latina, que es la que más me concierne a mí, por la que trabajo todos los días, empiece a dejar de hacer sus actividades comunes y corrientes por miedo a causar atención y a que esto vaya a incrementar la discriminación en contra de ellos o de las personas allegadas a ellos. Estoy hablando de
cosas tan simples como dejar de hacer esa parrilla en tu casa con la música de domingo el fin de semana por miedo a lo que vayan a decir tus vecinos o lo que vayas a hacer aislado o capaz vayas a estar en la mira de alguna persona de autoridad o que capaz también ese tipo de cosas ocurren en los espacios laborales, esa autocensura, ese temor a que las personas se vayan a pagar o a reprimir por causa de lo que está ocurriendo ahorita. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahorita? ¿Por qué se da eso que teme Liz Rebeca? Le pregunto al doctor Peñalver. Pues cuando tú tienes un presidente que cada vez que coja el micrófono habla en unos términos de verdad deplorables de la comunidad hispana, que no se menciona un logro, que no se mencionan las contribuciones tan grandes que ha hecho nuestra comunidad, sino que cada vez que tiene el micrófono en la mano es para hablar de los delincuentes, de los criminales, de que en Venezuela ya no hay delitos porque todos están aquí. Cuando vemos que el pueblo venezolano, el 99% son personas, hombres y mujeres de bien, que salen de su patria en busca de libertad y han creado una comunidad verdaderamente poderosa y eficaz, tanto en Miami como en Madrid, en todas partes del mundo. La comunidad cubana que ha creado Miami. Miami era un pueblo pequeño, un pueblo de invierno, y hoy en día Miami es la capital de las Américas. Sin embargo, los cubanos que están llegando hoy se les está negando el asilo, se les está negando el parol. Aquellos que entraron legalmente bajo el parol que se les ofreció en los últimos 2 años, ahora se les dice que ese parol ya no tiene validez. Es increíble que un gobierno que trate de promover la estabilidad, y yo me considero un conservador. Creo que estamos hablando aquí de unos términos que han tomado un significado muy, muy distinto. Un conservador es una persona que valora lo que es las instituciones gubernamentales, que valora el orden de la ley, que valora lo que es la jurisprudencia. Y hoy en día se dice que un conservador es el que está de acuerdo en desmantelar el gobierno, en aplicar la Constitución en una fórmula que beneficia solamente a una persona. Hoy se está hablando ya abiertamente en una reunión de representantes en el Doral de un tercer término para el presidente Donald Trump. Cambiar la Constitución, adaptarla para un tercer término, que se está hablando de una interpretación distinta a la 14 enmienda que le da la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos. Esa 14 enmienda nunca se hablaba de ella, mientras que los inmigrantes eran de Europa, rubios y de ojos azules. Ahora que la inmigración es principalmente de América Latina, pues ahora vamos a quitar ese derecho constitucional que ha estado en nuestros libros por los últimos 150 años. Eso es lo que yo llamo no ser conservador, eso lo que yo llamo es ser una persona que adopte esas medidas, que está ciega a lo que se está creando aquí, que es una situación autoritaria donde no tiene límites a donde esto pueda llegar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría saber de qué manera puede esa ciudadanía hispana, porque no estamos hablando en este momento de inmigrantes ilegales, estamos hablando del migrante latino, del ciudadano americano que es de ascendencia hispana incluso. ¿Cuál es el estado real que está viviendo en este momento? Ya regresamos con este foro con el doctor Peñalver y Liz Rebeca Alarcón en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Continuamos nuestro foro sobre discriminación legal con el doctor Rafael Peñalver y Liz Rebeca Alarcón. ¿Te sientes discriminada como hispana en este momento, Liz Rebeca? ¿Se siente el hispano discriminado de alguna forma? Yo
Doy gracias a Dios todos los días que vivo en Miami, una ciudad donde estamos compuestos por una población mayoritariamente latina. Entonces, hasta los momentos, César Miguel, yo no me he sentido discriminada aquí en mi ciudad, pero sí te puedo decir que por primera vez en mis 36 años, yo que nací en Estados Unidos, he empezado a tener conversaciones con mi esposo acerca de qué tenemos que hacer diferente por si acaso esas redadas de ICE que han ocurrido en Chicago y en otras ciudades del país llegan a tocar la puerta aquí en Miami. Así que, ¿qué estoy haciendo yo ahora diferente que nunca me imaginé tener que hacer? Ahora tengo una copia de mi pasaporte conmigo en mi billetera en todo momento. Esas son conversaciones que jamás me imaginé tener que estar teniendo en el 2025 en este país. Y yo soy de las privilegiadas, de nuevo, nací aquí en Estados Unidos, vivo en Miami, pero aquellas personas que se han beneficiado por el TPS, por el parol, que están aquí con CB1, el programa de la administración Biden que permitió a muchas personas hacer sus procesos legales para poder estar en transición mientras sus casos migratorios están vistos, personas con asilo político, personas naturalizadas. Aquí también, no solo estas protecciones temporales, sino personas que se hicieron ciudadanas dentro de los últimos 5 o 10 años. Yo creo que ahora todos nosotros estamos teniendo conversaciones diferentes. Así que sí, el hispano yo sí creo que ahorita está sintiéndose muchas veces ni siquiera bienvenidos en su propio país, como me está pasando a mí que nací aquí. Rafael, me gustaría tu opinión sobre este testimonio que nos acaba de dar Liz Rebeca, porque es una ciudadana americana, nació aquí. Y ha dicho, Liz Rebeca ha dicho algo muy importante, que es que vivimos en Miami. Y Miami es una ciudad distinta en tantos aspectos al resto del país. Yo digo que Miami está 30 años por delante del resto de Estados Unidos. Aquí hemos logrado sobrepasar temas como el bilingüismo, temas como la aceptación. Cuando yo llegué a Miami, yo era un niño de 10 años en el año 61. Y yo recuerdo cuando estábamos yendo de un lugar a otro buscando dónde alquilar un apartamento, una casa para poder vivir mi familia. Y habían los carteles afuera que decían, ni negros ni cubanos se le alquilan aquí. No blacks, para decir otro nombre peor todavía, and no Cubans. Después vimos la etapa cuando habían los anuncios grandes en las carreteras. El último americano que salga de Miami, que no se olvide de traer la bandera americana con él. Hemos sobrepasado las etapas difíciles, como con todo aquello de Anita Bryant y la campaña contra los gays, los homosexuales. Hemos sobrepasado los disturbios raciales que ocurrieron en Miami. Miami en tantas formas se ha convertido hoy en una ciudad, una capital de verdad de América Latina, pero es una ciudad que se desprecia por muchos de los que viven fuera de ella. Ven aquí, van al aeropuerto y te dicen después, no, yo no estuve en Miami, estuve en un país extranjero, pero lo dicen en una forma despectiva. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en el resto del país, que nuestra comunidad hispana, yo acabo de regresar del estado de Montana, donde los hispanos allí automáticamente hablas con ellos y tienen miedo de lo que está, del discurso político que se ha virado en contra de una comunidad donde se les considera a todos ilegales, a pesar de que son los que hacen los trabajos de que nadie más quiere hacer. Las personas que nos alimentan, porque son los que trabajan en los campos de las cosechas de todo tipo de vegetal, y son los que alimentan a en las fincas donde se matan los animales que comemos. Esos son hispanos los que trabajan allí, los que limpian los hoteles, los que hacen los trabajos que nadie más quiere hacer en este país, y se les paga una miseria en comparación a otros trabajadores. Y sin embargo son personas, hombres y mujeres de bien. Algunos llevan 20, 30, 40 años en este país, tienen hijos, tienen nietos nacidos aquí, y ahora se les dice
que tienen quizás que separar su familia porque tienen que irse ellos y dejar a sus hijos atrás. No, no podemos quedarnos callados y ver que eso siga sucediendo. A ver, Liz Rebeca, cuando después de escuchar estas palabras muy emotivas del doctor Peñalver, Liz Rebeca, te pregunto, cuando tú tomas la previsión de llevar el pasaporte contigo, una copia del pasaporte, ¿estás temiendo que te paren en la calle alguna autoridad? ¿Por qué lo temes? ¿Por tu aspecto físico? ¿Por el color de tu piel? Si la pregunta va más allá, aprovechando el comentario que hizo al comienzo Rafael Peñalver, si tú fueras rubia y de ojos azules, ¿también tendrías la copia del pasaporte? Seguramente no, César Miguel. Yo, para los que nos están escuchando y no viendo, soy morena con pelo rulo, que ya es como que tradición decirlo aquí cuando veo el programa, ¿no? Pero no, yo creo que no tuviese esa misma, ni siquiera es preocupación, porque como dije al principio, yo me siento muy privilegiada y estoy aquí en Miami y tengo bastante conocimiento de cómo defenderme si eso llega a pasar, pero sí me veo llamada a la cautela y a estar preparada, más no con miedo, ¿verdad? Entonces, me hemos visto como en ciudades como Nueva York a personas que están tomando el metro para hacer sus rutinas mañaneras, los han parado precisamente cuando están perfilándolos como alguien que posiblemente puede aparentar no tener su legalidad en orden aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso la precaución. Miren, este es un país de inmigrantes y Estados Unidos es grande por los inmigrantes de Irlanda que vinieron, los de España, los de Italia. Obviamente estamos fundados por inmigrantes que vinieron de Gran Bretaña en aquel entonces. Lo que quiero decir con esto es que por alguna razón ahora en el 2025 se está menospreciando a los inmigrantes de esta era, cuando realmente este país no fuese nada de lo que es hoy sin la gran inmigración de países de todo el mundo, incluyendo muchísimos países europeos. Yo no veo capaz esa misma preocupación en zonas con inmigrantes que seguramente también están en limbo legal, cuando esas zonas capaz no sean mayoritariamente latinas, ¿verdad? No sé, porque yo no estoy leyendo los periódicos rusos, ni estoy leyendo los periódicos polacos, ni estoy leyendo los periódicos de todas estas diferentes diásporas que existen dentro de Estados Unidos, pero sería interesante ver si esas comunidades de inmigrantes también se están sintiendo como yo sé que nuestra comunidad latina se está sintiendo en estos momentos. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero quiero agradecerles a ambos pues esta conversación, este foro tan interesante. Muchísimas gracias a Liz Rebeca Alarcón, creadora de Pulso, activista aquí en el sur de Florida, y muchísimas gracias al doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Rafael, muchas gracias de verdad por haber participado. Muchas gracias, siempre es un gusto y de verdad esto va más allá de lo que estamos viendo. Ese ataque a los hispanos es solamente un pretexto para una agenda mucho más profunda, una agenda de control. Nosotros aquí somos el pretexto para establecer medidas autoritarias que van mucho más allá de la discriminación. Así es. Rafael Peñalver y Liz Rebeca Alarcón, ambos aquí en Miami. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión